Buenas tardes, chicos. ¿Cómo estamos? Hola, Doc, súper. ¿Y vos? Súper, súper, súper genial. Bueno, chicos, vamos a empezar con tronco encefálico. Justamente al final de la clase le incluí un caso que me tocó operar ayer, justamente, y van a entender la complejidad de lo que es y de lo que implica justamente conocer el tronco encefálico. Bien, el tronco encefálico como tal está constituido por tres estructuras. La más eh, cefálica es el mesencéfalo y la más caudal es el bulbo raquídeo, y entre ellos el puente, ¿verdad? Puente Barolio o la protuberancia anular. Entonces son tres estructuras. De arriba abajo, mesencéfalo, protuberancia y el bulbo raquídeo. Al mesencéfalo se le conoce directamente como cerebro medio. Prácticamente él mantiene su nombre desde su origen embriológico. A la protuberancia anular también se le puede conocer como puente de Barolio. Y al bulbo raquídeo también se le conoce como la médula oblonga. Luego hace continuación con la médula espinal en su porción cervical. Hoy vamos a hablar exclusivamente del mesencéfalo. Vamos a distribuir al tronco en sus tres partes y vamos a estudiar en cada clase a uno de ellos en su configuración externa y en su configuración interna. ¿Ok? Esto es mucha teoría porque vamos a hablar mucho de las vías. Vamos a ir tocando ya algunas vías, núcleos. Y bueno, en la práctica, esa es la parte que es un poco argel, ¿verdad? Porque realmente en la práctica no hay mucha diferenciación en estas estructuras. No se ven todas las estructuras que de repente podamos llegar a hablar. Entonces, el tronco encefálico con sus tres porciones, este es un corte sagital, ¿verdad? Tengo aquí el mesencéfalo, que se corresponde desde aquí, desde lo que sería por debajo de mi diencéfalo y hasta abajo por el surco que divide el mesencéfalo con el puente. Todo esto que está abajo es el puente hasta el surco bulbo protuberancial, y hacia abajo lo que queda es la médula oblonga o bulbo raquídeo, y su límite es el foramen magno. ¿Ok? Entonces ahí tenemos las tres estructuras que componen en conjunto al tronco encefálico. Como tal, todo el tronco encefálico se aloja obviamente en la fosa craneana posterior. Aquí el que tiene mayor representación, o vamos a decirle una ubicación diferenciada, justamente es el mesencéfalo, ya que él se va a alojar en la incisura tentorial. O sea, se ubica en la fosa posterior, pero está limitado en la incisura tentorial. ¿Ok? Puente y bulbo ya van a estar por debajo de la incisura tentorial y se alojan totalmente en la fosa posterior por delante del cerebelo. Y en conjunto, el tronco y el cerebelo van a delimitar eh, el acueducto de Silvio, que realmente es un acueducto totalmente del mesencéfalo, y el cuarto ventrículo. Nosotros vamos a hablar primeramente todo de tronco, todo de cerebelo, y ahí recién vamos a hablar del tercer y cuarto ventrículo para que tengamos ya una visión más completa. ¿Ok? Entonces no se apuren que vamos a ver todos esos detalles. Aquí tengo una pieza anatómica, visto en una visión, de caso una cara medial. Aquí tengo las tres porciones, ¿verdad? El mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. El mesencéfalo podemos dividir en dos grandes porciones, son dos grandes partes. El tegmento, ¿verdad? Que va a incluir al pedúnculo cerebral, ¿verdad? El acueducto de Silvio y por detrás al tectum. Como ustedes se dan cuenta, el tronco encefálico en su posición anatómica no está
recto, sino que está inclinado hacia anterior. Por eso que hablamos de una porción dorsal y una porción ventral. ¿Ok? Entonces, muy bueno leer los libros. Y a veces le dicen en su porción ventral, que realmente es la porción anterior, y en su porción dorsal, que realmente es su porción posterior. Nosotros les conocemos con estos nombres básicamente el tectum, porque hace referencia que es como el techo, y luego al tegmento que incluye al pedúnculo cerebral. Se llama pedúnculo porque es como un pie, ¿verdad? La forma, que es la que va a comunicarse directamente con el diencéfalo y a partir de ahí ascender hasta la corteza. ¿Sí? Y entre el tegmento y el tectum, el acueducto de Silvio, que también se le puede llamar acueducto mesencefálico, que es un canal que va a comunicar el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. Y a su vez, las tres porciones del tronco, mesencéfalo, protuberancia y bulbo, se comunican y tienen unión directa al cerebelo a través de los pedúnculos cerebelosos, que son tres. Pedúnculo cerebeloso superior, que se va a comunicar con el mesencéfalo, el pedúnculo cerebeloso medio, que es para el puente, y el pedúnculo cerebeloso inferior, que es para el bulbo. ¿Okay? Pedúnculo cerebral existen solamente, de caso, un par, o sea, dos pedúnculos cerebrales. Sin embargo, los pedúnculos cerebelosos, ¿verdad? Son tres, superior, medio e inferior, cada uno con una estructura del tronco. Y el límite entre el mesencéfalo y la protuberancia hacia arriba, con lo que es el diencéfalo, los límites no son tan claros, o sea que prácticamente están continuados, no hay un límite anatómico muy bien definido. Sin embargo, abajo sí hay un límite anatómico bien claro, que es el surco pontomesencefálico, pero eso solamente en la parte ventral. En la parte dorsal ya el límite no es tan claro porque aquí se interpone el pedúnculo cerebeloso superior, entonces es difícil decir hasta aquí es mesencéfalo y a partir de aquí ya es protuberancia, porque el surco pontomesencefálico, si yo le corto en una línea recta, eh, me va a incluir incluso parte de la protuberancia, o sea, no es un límite anatómico para la parte dorsal, solamente para la parte ventral. Entonces, en la parte dorsal o el tectum no hay un límite muy específico. Entonces, ya hablamos del tronco encefálico con sus tres porciones. Si le miramos como un todo, aquí tengo el mesencéfalo, ¿verdad? Que es todo esto, es el mesencéfalo. Y aquí, en interpuesto entre él, el diencéfalo. O sea, están muy unidos, o sea, no hay un límite claro ahí. En el medio tengo mi protuberancia o puente de Barolio. Y aquí abajo tengo mi bulbo rasquillo. ¿Okay? Entonces son las tres porciones del tronco encefálico. En conjunto, en total, miden 7 centímetros de longitud y el diámetro va variando desde 1 centímetro a nivel del bulbo, la parte más caudal, y hasta 4 centímetros a nivel del puente, que es la parte más ancha del tronco. El límite superior va a corresponder a la cintilla óptica, que es esta, que es parte de las vías ópticas que se desprende del quiasma óptico, y hasta abajo mi límite es el foramen magno. Esto es en conjunto del tronco. Si yo voy a hablar solo del mesencéfalo, mi límite superior puedo demostrar o puedo tomar a la cintilla óptica hacia arriba y hacia abajo, en la parte ventral, el surco ponto mesencefálico. Hacia atrás no hay un límite específico, pero hacia adelante sí tenemos el surco ponto mesencefálico. Entonces, el mesencéfalo, como dijimos, es la porción más cefálica o más craneal del tronco. Eso significa que está más hacia arriba, más cerca al cerebro. Eso es algo que van a escuchar mucho. Posición caudal y posición cefálica. Caudal significa que se aleja de la cabeza y cefálica que se acerca hacia la cabeza. La función del mesencéfalo es vital porque él va a comunicar al tronco, o sea, todo lo que queda por debajo de él, al cerebro
y también el cerebelo al cerebro. O sea, él hace esa función de comunicar ambas estructuras. En cuanto a la parte anatómica y también clínica, es muy importante esto, el mesencéfalo, que está aquí, se ubica en la incisura tentorial, o sea que el espacio o el foramen oval de Pacchioni, en ese espacio donde está abierta el tentorio, ahí se aloja el mesencéfalo o hace su paso el aire. Eso es importante porque cuando existe una masa, bueno, un hematoma, un tumor que comprime uno de los hemisferios cerebrales, esa presión se ejerce hacia abajo y justamente se ejerce sobre el mesencéfalo. ¿Ok? Y ahí es cuando vamos a hablar de lo que comúnmente se conoce como enclavamiento, que después le voy a ir mostrando. Entonces, aquí tengo la incisura tentorial, ¿verdad? Tiene el cerebelo, y aquí tengo mi mesencéfalo. ¿Mm? Muy bien, entonces, limitado hacia abajo, como ya dijimos, vamos a quitar esto. Ahí. Limitado hacia abajo por el surco pontomesencefálico, ¿ok? Eso es en la parte ventral. En la parte dorsal no hay un límite muy claro, porque como pueden ver, si yo trazo una línea recta desde el surco pontomesencefálico hacia atrás, me va a incluir incluso parte del puente, que no es parte del mesencéfalo, ¿verdad? Entonces, el límite hacia atrás es un poco más arriba. El límite posterior es lo que sería el borde inferior de los tubérculos cuadrigéminos inferiores. Esto ya habíamos visto nosotros en algunas clases. Entonces aquí tengo protuberancia y el bulbo raquídeo. Entonces hacia adelante nosotros vamos a tener un límite bien claro que es el surco pontomesencefálico y por encima de ese surco vamos a tener los pedúnculos cerebrales. Los pedúnculos cerebrales que constituyen parte de lo que sería el tegmento del mesencéfalo, acuérdense que el tegmento es la porción ventral, es la que va a comunicarse con el cerebro. ¿Okay? Por eso le llamamos pedúnculo cerebral, sería como el acceso al cerebro. Entre ambos pedúnculos vamos a encontrar un espacio, ¿verdad? Que está delimitado por la fosa interpeduncular, que es el espacio entre ambos pedúnculos, y el tuber cinerum, que es parte del diencéfalo, ahí vamos a encontrar la sustancia perforada posterior. ¿Okay? ¿Se acuerdan que habíamos visto en superficie basal del cerebro la sustancia perforada anterior? Estas son dos, la sustancia perforada posterior es una sola. Y la sustancia perforada posterior está perforada por ramas de la arteria cerebral posterior, ¿no? Que es parte de la circulación posterior. So, vamos a ver una clase exclusivamente de vascular. Entonces, un límite importante de la parte anterior del mesencéfalo, que es la sustancia perforada posterior. Y en la fosa interpeduncular, justamente aquí a nivel del surco eh, punto mesencefálico, emerge el tercer par craneal. ¿Okay? Cuando veamos pares, vamos a ver que los nervios pares craneales, vamos a hablar de lo que es sus orígenes. Los pares craneales, su origen como tal es de los núcleos del tronco. Todos los pares craneales tienen origen en el núcleo del tronco, excepto el óptico, que su origen es en la retina. Entonces, esos son los que llamamos nosotros los orígenes reales. Pero también tenemos un concepto que es el origen aparente, que es desde el punto, que en este caso es el punto donde yo veo al nervio. ¿Okay? Entonces ahí recién yo hablo del nervio como tal y ahí le hablamos del origen aparente, ¿verdad? Entonces el origen aparente del tercer par craneal es la fosa interpeduncular, que es la parte anterior del mesencéfalo, ¿verdad? Aquí a este nivel, por delante de los pedúnculos. Esto es un corte coronal, ¿verdad? Como les dije, hacia arriba no hay un límite bien específico, acá se continúa directamente con el cerebro. En este caso, el pie o el pedúnculo, ¿verdad? Estos son dos conceptos que le vamos a aclarar después. El pie cerebral, o que es parte del pedúnculo cerebral, es realmente sustancia blanca, ¿verdad? El pie cerebral es sustancia blanca. Eso aclaro. Después vamos a ver que hay una diferencia otra vez entre pie y pedúnculo, porque el pedúnculo abarca otras estructuras. Pero el pie cerebral es exclusivamente sustancia blanca y es la continuación
de esta vía o de esta sustancia blanca que es la cápsula interna, que luego ya a nivel del mesencéfalo va a constituir lo que conocemos como la vía piramidal, que es una de las vías más importantes porque es la vía que va a traer información desde la corteza hasta la médula y a partir de ahí a los nervios periféricos. Entonces, la vía piramidal. Que sabemos nosotros que esa vía a nivel del mesencéfalo siguen separados, pero a nivel del bulbo se cruzan esas vías. Hasta en un 90% se cruzan a nivel del bulbo raquídeo y se llama la decusación de la vía piramidal o directamente decusación de las pirámides. Pero a nivel del pie del mesencéfalo, estas vías están separadas. O sea, lado derecho por su lado, lado izquierdo por su lado. Vamos a hablar de la configuración externa del mesencéfalo. El mesencéfalo tiene tres caras, una cara anterior, una cara posterior y caras laterales. ¿Ok? En la cara anterior vamos a tener los pedúnculos cerebrales, que es una estructura compleja que incluye al pie cerebral como tal, que es sustancia blanca, y también va a incluir al núcleo negro, vamos a ver más adelante. Entre ambos pedúnculos ya habíamos dicho que tenemos la fosa interpeduncular. En esa fosa interpeduncular vamos a tener la salida del tercer par craneal que constituye su origen aparente y por delante de la fosa interpeduncular, por delante de los pares del tercer par craneal, vamos a tener la sustancia perforada posterior, ¿verdad? Que está delimitado hacia atrás por la fosa interpeduncular, lateralmente por el borde medial de los pedúnculos y hacia anterior o límite anterior es el tuber cinerum, que es parte del diencéfalo. Muy bien. En la cara posterior, mirándole hacia atrás, que sería todo esto, voy a tener lo que conocemos como la lámina cuadrigémina o también directamente los tubérculos cuadrigéminos, que son dos pares, dos superiores y dos inferiores. Entre los tubérculos cuadrigéminos superiores encontramos el cuerpo de la glándula pineal que corresponde con el epitálamo o, de caso, con el diencéfalo. Ahí se dan cuenta cómo el diencéfalo y el mesencéfalo en la parte posterior están muy fusionados, al límite poco específico hacia arriba. Los tubérculos cuadrigéminos están conectados otra vez a los cuerpos geniculados, ¿verdad? Estos van a tener importancia fundamental después cuando veamos principalmente algunas vías, ¿sí? En donde vamos a ver las comunicaciones entre estos tubérculos cuadrigéminos con los ganglios geniculados. Eso van a determinar las vías en las cuales van a estar involucrados. ¿Ok? Muy bien. Los tubérculos superiores son un poquito más grandes que los inferiores, miden hasta 13 milímetros y los inferiores 8 milímetros. Y entre ellos tenemos el surco cruciforme, que es el surco que divide a los cuatro tubérculos. ¿Ok? Los inferiores de los superiores y los derechos del izquierdo. Entonces ahí tengo el surco cruciforme. Y por debajo de los tubérculos cuadrigéminos tenemos la salida o la emergencia del cuarto par craneal, que también sería su origen aparente. Acuérdense que su origen real está realmente dentro del tronco, los núcleos. En la cara lateral, aquí ocurre una vista, esta sí es una vista un poco difícil de normalmente visualizar, porque aquí realmente tenemos alojado ¿qué estructura está aquí lateralmente al mesencéfalo, a los lados del mesencéfalo? ¿Qué estructura cerebral está a los lados del mesencéfalo? A ver, ¿qué estructura cerebral? Ya hablé varias veces de eso cuando hablamos de cerebro. ¿Están ahí? Aquí lateralmente vamos a tener al temporal, ¿verdad? Específicamente al surco para hipocampal. Entonces, la pared lateral del mesencéfalo
realmente no va a ser visible porque aquí está envuelta por el surco parahipocampal. En este corte fue retirado, entonces sí podemos ver la cara lateral. La cara lateral tiene dos porciones, una porción ventral y una porción dorsal que podemos tomar como límite justamente el cuarto par craneal. En su porción dorsal vamos a tener un triángulo que es llamado el triángulo de Rayleigh, que tiene como límite el pedúnculo cerebeloso superior, el pedúnculo cerebeloso medio y el surco justamente donde emerge o donde corre el cuarto par. Y ese es el triángulo de Rayleigh que corresponde justamente con la cintilla de Rayleigh, que es una cinta de sustancia blanca que vamos a ver más adelante que corresponde con los lemniscos, ¿verdad? Que son parte de las vías blancas. Sustancia blanca, ¿ok? Quirúrgicamente, ¿cuál es su importancia? Justamente estos son puntos donde quirúrgicamente yo puedo separar las fibras, no digo cortar, separar las fibras y yo sé que en ese punto yo no voy a dañar ningún núcleo, porque aquí todo es sustancia blanca, ¿ok? Hacia la parte ventral vamos a tener los pedúnculos como tal, ¿ok? En la parte lateral, estos son los pedúnculos cerebrales, visto lateralmente. Y también vamos a tener los brazos conjuntivales que comunican los tubérculos cuadrigéminos con los cuerpos geniculados. El cuerpo geniculado lateral se va a comunicar con el ganglio tubérculo cuadrigeminal superior y eso va a formar la conjuntiva o el brazo conjuntival superior. ¿Ok? Y como ustedes saben, el ganglio geniculado lateral se encarga de la vía. Sí, los límites del triángulo. Entonces, los límites del triángulo tengo el pedúnculo cerebeloso superior, el pedúnculo cerebeloso medio y un surco por donde corre el cuarto par que le llamamos el surco lateral del mesencéfalo. Un surco donde corre el cuarto par, pero no es el cuarto par directamente el límite, es el surco. ¿Sí? Y eso es el triángulo de Rayleigh, que internamente se constituye con la cinta de Rayleigh, que es una vía blanca, que también se le pueden llamar los lemniscos. Vamos a ir viendo eso cuando empecemos a hablar exclusivamente de las vías. Entonces, aquí lateralmente voy a ver los brazos conjuntivales. El brazo conjuntival superior, que es la comunicación o es la vía que comunica el cuerpo geniculado lateral con el tubérculo cuadrigémino superior, y el brazo conjuntival inferior que comunica el cuerpo geniculado medial con el tubérculo cuadrigémino inferior. ¿Okay? Estos tienen importancia en las vías, que vamos a ver después cuando veamos la parte interna. Siguiente. Vamos a ver justamente ahora la configuración interna. Cuando vamos a hablar de configuración interna, hay que hacer mucha imaginación porque vamos a hablar de cómo a verle en cortes transversales, pero yo tengo que tener la capacidad de hacer una reconstrucción en 3D de esto, ¿verdad? Internamente, el mesencéfalo se divide básicamente en tres partes, ¿verdad? En realidad yo puedo dividir directamente en una línea media que cruza por el medio del silvio. Entonces, todo lo que quede por detrás de esa línea va a ser el tectum, que se corresponde con la lámina cuadrigeminal, van a estar los tubérculos cuadrigéminos, y todo lo que esté anterior o ventral va a ser el tegmento, ¿ok? A su vez, por practicidad al tegmento, volvemos a dividir en tegmento como tal y pedúnculo cerebral como tal. El pedúnculo cerebral está formado por el pie cerebral y el núcleo negro. ¿Ok? El núcleo negro es un núcleo que se encuentra justamente en la base de los pies del cerebro. Entonces, el pedúnculo realmente es un conjunto de sustancia blanca y sustancia gris, que incluye al pie cerebral, que es donde está la vía piramidal, y al núcleo negro. ¿Ok? Y luego tenemos hacia atrás lo que sería el tegmento como tal, que va a incluir otros núcleos, entre ellos el núcleo rojo. ¿Ok? Vamos a ir viendo cada uno de estos núcleos.
Alrededor del acueducto de Silvio también tenemos sustancia gris y cobran importancia los que están en la parte anterior porque van a corresponder al núcleo justamente del tercer par. O sea que el origen real del tercer par es el núcleo acueductal de Silvio, en este caso en su porción anterior. ¿Ok? Entonces, el acueducto de Silvio, pregunto yo, ¿corresponde al tectum o corresponde al tegmento? A ver si alguien prestó atención. ¿A quién corresponde el acueducto de Silvio? ¿Al tectum o al tegmento? Segmento. 100% segura. No. Está bien, corresponde al tegmento, pero también corresponde al tectum, porque dividimos la mitad, ¿ok? Dividimos la mitad, por eso le dije, una línea que pasa en la mitad del acueducto de Silvio. Entonces, una parte del acueducto de Silvio corresponde al tectum y una parte corresponde al tegmento. Entonces, el acueducto de Silvio tiene su porción del tectum y tiene su porción del tegmento. ¿Ok? Pregunta de examen. Bien, entonces, en un corte transversal, yo lo que voy a distinguir son la sustancia gris y la sustancia blanca. A grandes rasgos, las sustancias grises más representativas son la sustancia gris periacueductal, que ya dijimos, van a dar origen a los núcleos del tercer par y del cuarto par. El núcleo rojo, que se encuentra por delante del acueducto de Silvio. El núcleo negro, o la sustancia negra, que se encuentra en la base de los pedúnculos cerebrales. Y luego tengo la sustancia blanca, que vamos a tener los lemniscos, que se encuentran en la parte lateral, ¿ok? Y los pies cerebrales que van a constituir la vía piramidal. ¿Ok? Entonces, aquí tengo, ¿cómo le vamos a decir? La distribución en sí de la configuración interna del mesencéfalo. Cuando hablamos de configuración interna, tanto de mesencéfalo como protuberancia y bulbo e incluso de médula espinal, cuando hablamos de configuración interna, vamos a hablar siempre de la distribución de sustancia gris y de sustancia blanca. ¿Por qué? Porque aquí en el tronco la distribución de la sustancia gris y la sustancia blanca es diferente. ¿Por qué? Porque la sustancia blanca se ubica en la periferia y la sustancia gris se ubica en el centro. En el cerebro es al revés. La sustancia gris se ubica en la periferia, que es la corteza, y la sustancia blanca se ubica en el centro, que es la corona radiada. Ya en el tronco se invierte, ¿ok? La sustancia blanca se hace periférica y la sustancia gris se hace central. Entonces, y aquí ya en tronco, ya no vamos a hablar de corteza, hablamos del núcleo ya. Entonces, siempre que hablamos de sustancia gris en el tronco, vamos a dirigirnos o vamos a llamarlo ahora directamente de núcleos. Entonces, la sustancia gris está representada por tres grandes sustancias. El núcleo o la sustancia gris periacueductal, núcleos rojos y núcleo negro. La sustancia blanca está representada por la vía piramidal, que sería el pie cerebral, y por los lemniscos, que son tres, el medial, el lateral y el lemnisco trigeminal, que es parte del origen del nervio trigémino. ¿Ok? ¿Claro hasta ahí? ¿Puedes volver a repetir? No alcancé a anotar todo. Ok, genial. Bien claro quiero que quede esto. La configuración interna, porque se dieron cuenta que la configuración externa no hay muchos detalles, es súper simple. La configuración interna sí es un poco más compleja, pero vamos a distribuir en sustancia blanca y en sustancia gris. En el tronco y allá en la médula espinal, la sustancia gris la vamos a llamar núcleos y están localizados en el centro. Que en el mesencéfalo vamos a tener tres grandes grupos de sustancia gris. La sustancia gris periacueductal, o sea que alrededor del acueducto de Silvio. Y aquí lo más resaltante es que en la parte anterior vamos a tener el núcleo del tercer par, ¿ok? Que es el motor ocular común. Por delante del acueducto de Silvio vamos a tener los núcleos rojos
que van a estar involucrados en las vías extrapiramidales, que vamos a ver después. En la base de los pedúnculos cerebrales vamos a tener a la sustancia negra o el núcleo negro, que también van a estar involucrados en la vía extrapiramidal. Esto es la distribución general de la sustancia gris en el mesencéfalo. La sustancia blanca se va a distribuir así en general en el pie del cerebro, que van a constituir la vía piramidal, la vía que desciende del cerebro y va hacia la vía, hacia la médula espinal, y los lemniscos, ¿verdad? Que son los lemniscos, que son las vías que corren en el tegmento mesencefálico, ¿okay? Que constituye los lemniscos medial, lateral y el lemnisco trigeminal. Todos están localizados lateralmente al núcleo rojo. ¿Okay? Bien, continuando. Entonces, el pie del pedúnculo cerebral, ¿verdad? El pie como tal está constituido principalmente por la vía piramidal, que es una de las vías más importantes, porque obviamente es la vía más grande, es la vía que desciende desde la corteza cerebral y va a llevar una respuesta hacia los nervios periféricos. La vía piramidal, en su descenso a nivel del bulbo raquídeo, como pueden ver aquí, se cruza con el lado opuesto. Eso explica el por qué el cerebro, la corteza del lado derecho, controla la función motora del lado izquierdo y viceversa. La corteza izquierda controla la función del cuerpo del lado derecho. ¿Ok? Esa es la importancia de la vía piramidal y conocer que estas vías se entrecruzan. Se cree que ese 10%, porque no, 90% se cruza a nivel del bulbo. Se cree que ese 10% que queda en algún punto de la médula terminan cruzándose. O sea que prácticamente hablamos de un 100% de entrecruzamiento de las vías. ¿Ok? Y esa es la vía piramidal, es la vía más importante. Y esto determina un concepto quirúrgico. Si yo voy a operar cualquier lesión que se encuentre en el tronco cerebral, en el mesencéfalo, en el pedúnculo o en el bulbo, yo tengo que conocer dónde se encuentra la vía piramidal. Entonces, en el mesencéfalo se ubican en los pies. Entonces, evidentemente, yo no voy a operar el pie del cerebro, porque voy a dañar la vía piramidal y le voy a dejar hemipléjico a mi paciente. El pedúnculo cerebral, o sea, el pedúnculo ya como tal está constituido por el pie, que es la vía piramidal, la sustancia negra y parte de la calota, que es la parte del techo del mesencéfalo. ¿Ok? Entonces, el pedúnculo realmente es una estructura un poco más compuesta. ¿Ok? Tengo el pie, que es la vía piramidal, y tengo la sustancia negra, ¿ok? O el núcleo negro. Eso en conjunto forman al pedúnculo cerebral. Aparte de la vía piramidal, también tenemos una pequeña vía que se llama la vía córtico-pontina, que es una vía que va desde la corteza y termina en el puente para comunicarse luego con el cerebelo. Un quinto de esa está constituido por esa vía. Pero la vía más importante del pie, obviamente, es la vía piramidal. Muy bien. La calota mesencefálica, que sería la parte del tegmento que se encuentra por detrás de la sustancia negra, ¿ok? Está constituido, lo que conocemos nosotros como la sustancia reticular. ¿Por qué? Porque en su trayecto de sustancia blanca está cruzada por algunas fibras o unos haces de sustancia gris. Entonces se ve un aspecto reticulado. Por eso se le llama sustancia reticular. ¿Ok? Porque no es 100% blanca ni tampoco 100% gris, sino que se entrecruzan y dan ese aspecto de reticulado, o sea, como una red. Por eso le llamamos sustancia reticular. Y aquí vamos a tener lo que conocemos como los lemniscos medial, lemnisco lateral, ¿ok? Que son las vías de sustancia blanca que vamos a ver más adelante, que van a tener conexiones principalmente con el diencéfalo, o sea, principalmente con los núcleos de la base. Y también vamos a tener lateralmente la llegada del pedúnculo cerebeloso superior. Acuérdense que el cerebelo se comunica con el mesencéfalo a través del pedúnculo cerebeloso. Y ese pedúnculo cerebeloso llega a nivel de la
calota. ¿Ok? La sustancia gris ya hablamos, tenemos el núcleo negro, núcleo rojo y la sustancia periacueductal. ¿Ok? Ya el tectum exclusivamente va a estar formado por los tubérculos o culículos cuadrigeminales, superior e inferior. ¿Mm? Vamos a ver otros núcleos. Esto realmente vamos a estudiar mejor en los pares craneales, como el núcleo de Edinger-Westphal, es un núcleo eh, vegetativo, justamente encargado del reflejo pupilar. Eso vamos a ver mejor cuando hablemos exclusivamente de los pares craneales. ¿Sí? Bien, entonces, en la parte posterior, que sería realmente el tectum o el techo del mesencéfalo, vamos a tener los tubérculos cuadrigémenos. ¿Ok? Que el conjunto de los cuatro tubérculos forman la lámina cuadrigémina. O sea que la lámina cuadrigémina es el conjunto de los cuatro tubérculos cuadrigéminos que están separados por el surco cruciforme. ¿Recuerden? El surco que le divide en cuatro. ¿Sí? La vía visual se correlaciona con los tubérculos superiores. Pregunto yo, ¿cuáles de los tubérculos, perdón, del cuerpo geniculado se relaciona con la vía visual? ¿El cuerpo geniculado medial o lateral? El lateral. ¿Cómo? El lateral. Lateral. Y entonces, obviamente que esto delimita que, obviamente, los tubérculos cuadrigéminos se relacionan con los cuerpos geniculados, que ya dijimos eso a través de lo que se llama el brazo conjuntival. Bien, perfecto. Y aquí vemos, ¿verdad? Justamente los cuerpos geniculados a través de sustancia blanca, estamos hablando de comunicación, se van a comunicar justamente con los tubérculos cuadrigémenos. Acá vemos cómo el medial se comunica con el superior, ¿ok? Entonces, el medial con el superior, esto va a constituir parte de la vía visual y la auditiva con el inferior y el lateral. El núcleo negro, o locus niger, o sustancia negra, es un núcleo que su principal característica es sustancia gris, ¿verdad? Se encuentra en la base del pedúnculo. Todo esto es sustancia negra o núcleo negro, ¿ok? Tiene la forma de una media luna aquí, en donde en su concavidad, ¿verdad? En la parte, ¿cómo le vamos a decir? En la parte donde forma la curva como tal, contiene mayor cantidad de melanina y eso es lo que le deja ese color negro, por eso se llama el núcleo negro, ¿ok? Y en la parte convexa va perdiendo justamente esa coloración, porque tiene menor cantidad de melanina y le llamamos la zona reticular. En la zona donde hay mayor melanina le llamamos zona compacta y en la zona donde hay menor melanina, donde ya se ve como un gris más estirando a lo blanco, la zona reticular. ¿Sí? El núcleo negro tiene varias conexiones, ¿verdad? Se citan tres que son las más importantes. Una que es con el núcleo rojo, que es la vía rubro-nígrica. Su nombre ya lo dice todo, es entre el núcleo rojo y el núcleo negro. Con el núcleo pálido, le llamamos palio-nígrico, y uno con la corteza, que es la córtico-nígrica. Estas tres vías, ¿verdad? Las tres conexiones que tiene el núcleo negro, están en relación a la función extrapiramidal, que significa que es una vía que controla también los movimientos, pero no lo hace por la vía piramidal, sino que lo hace por fuera de esa vía, o sea que se va por afuera de la vía piramidal. Eh, ¿Qué significa esto? Que esta vía es una vía accesoria al control de los movimientos. El paciente que tiene lesionado estas vías puede movilizar, puede levantar el pie, puede caminar, pero va a tener dificultad en coordinar esos movimientos. Y eso explica por qué los pacientes con enfermedad de Parkinson, que es una enfermedad donde hay pérdida de la sustancia negra, ¿verdad? Se pierden estas vías. Y el paciente, por ende, el paciente con Parkinson puede caminar, pero no puede coordinar bien sus movimientos. ¿Por qué? Porque la vía extrapiramidal, que era la encargada de hacer eso, se va perdiendo. ¿Por qué? Porque se va perdiendo estas vías. ¿Mm? De hecho, que ahí se le estudió bastante al núcleo negro. Entonces, el núcleo negro está muy relacionado con la enfermedad de Parkinson, que es cuando se pierden estas vías
y entonces los movimientos se quedan, ya no tenemos coordinación de los movimientos. Si alguna vez conocen a un paciente con Parkinson, van a ver que el paciente con Parkinson tiene un temblor, ¿verdad? No puede controlar esos movimientos involuntarios. Y eso es parte de lo que realmente la vía extrapiramidal se encargaba de hacer. Luego tenemos el núcleo rojo, que es un núcleo que se encuentra por detrás del núcleo negro. Y realmente es rojo porque tiene mucho hierro en su composición. Entonces se comporta esa como la hemoglobina, podemos decirlo, ¿verdad? Entonces tiene mucho hierro y eso le da un tono rojizo en un corte fresco, ¿verdad? Aquí también está en relación a la vía extrapiramidal. Eh, Aquí, en esencia, lo que tenemos que entender es que nosotros tenemos dos vías que controlan los movimientos. La vía piramidal, que es la vía directamente de la corteza, que es corona radiada, cápsula interna, vía piramidal. Y luego tenemos las vías accesorias, que son las vías que se le llaman en conjunto extrapiramidales porque justamente no corren por la vía piramidal, que incluyen los núcleos de la base, los núcleos mesencefálicos y el cerebelo. Esos núcleos que van a emitir sus axones, que van a formar la vía extrapiramidal, su función es coordinar esos movimientos. Entonces, ahí vamos a tener los movimientos coordinados. El caminar, ¿cómo se llama? El braceo que nosotros hacemos cuando caminamos, todos esos movimientos coordinados ya no es directamente de la vía piramidal, es de la vía extrapiramidal. Por ende, es una vía no consciente, porque nosotros no somos conscientes de lo que ocurre en el cerebelo. ¿Ok? Entonces, cuando se dañan estas estructuras extrapiramidales, es cuando se va perdiendo la coordinación de los movimientos. Por eso, cuando ustedes vean más adelante los grandes síndromes de las vías, existen dos grandes síndromes: el síndrome piramidal y el síndrome extrapiramidal. El síndrome piramidal, el paciente no mueve el miembro, ¿verdad? Ahí tenemos el paciente pléjico, el paciente parético, etc. ¿Por qué? Porque ahí la corteza, la señal de la corteza no llega. Sin embargo, cuando la vía piramidal está intacta, pero está lesionada la vía extrapiramidal, entonces el paciente puede movilizar el miembro, pero no puede coordinar los movimientos. Entonces, estas vías deben trabajar en conjunto, ¿ok? El núcleo rojo es parte también de la vía extrapiramidal y tiene sus conexiones con, con la corteza, con los núcleos de la base y con el cerebelo. Entonces, trabajan en conjunto y comunican estas vías para justamente coordinar los movimientos. Entre las vías más importantes que tiene el núcleo rojo, justamente tenemos la vía eferente, que es la vía que sale del núcleo rojo, que es la vía rubro-vulvar o que luego se convierte en rubro espinal, que significa que desciende desde el mesencéfalo hasta la médula espinal. Y eso va a ayudar a coordinar los movimientos periféricos. ¿Ok? Aparte de eso, vamos a tener otras vías que van a llegar al núcleo rojo. Tenemos el tecto rúbrico, que llega directamente del tegmento mesencefálico. Tengo el vestíbulo rubral, que significa que llega del núcleo vestibular, ¿ok? Del octavo par, que también está encargado de los movimientos, en este caso, movimientos de ubicación, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a decir? De la coordinación, la palabra que quiero usar, de equilibrios, ¿ok? Equilibrio. Y la córtico rural, que es ya de la corteza. Todas estas vías llegan al núcleo rojo y de ahí sale en forma del haz rubro espinal que se va a encargar justamente de coordinar estos movimientos periféricos. Yo sé que parece muy complejo el tema de las vías, pero cuando veamos exclusivamente después las vías, vamos a ir juntando todo y ahí va a quedar un poco más claro. Porque no puedo yo agarrar y hablar todo de vías porque tenemos que ir completando ciertas etapas para que sea más fácil de entender. Entonces, yo ahora les menciono algunas vías, pero después, cuando veamos las vías como tal, ahí va a ser más fácil porque vamos a unir todo. ¿Mm? Pero lo que quiero que quede claro es que existen esas vías grandes, ¿verdad? Aparte de las vías de movimiento, del control del movimiento, obviamente vamos a tener las vías sensitivas, que son aquellas que van a llevar funciones o traer información de la parte sensitiva. Lo que yo le estoy hablando ahora todo es motor. ¿Ok? La vía piramidal y la vía extrapiramidal es motora.
Bien. El núcleo rojo, como aquí es importante, su función es inhibitoria. ¿Qué significa? Significa que cuando el núcleo rojo alterado está afectado, aparecen enfermedades como el temblor esencial. Es diferente al Parkinson, ¿ok? El temblor esencial es aquel paciente que tiembla, le tiemblan las manos, le tiemblan los pies, pero no tiene asociada la enfermedad de Parkinson. Entonces, está afectada el haz rubroespinal. Obviamente que existen otras patologías que pueden generar este tipo de enfermedades, incluso enfermedades metabólicas, pero eso se escapa del objetivo de la clase. Bien, en cuanto a sustancia blanca, anatómicamente hablando, obviamente, como le dije, lo más práctico es dividir a la sustancia blanca en la vía piramidal y en los lemniscos. Este es un corte anatómico, como pueden ver, la sustancia negra se ve negra. ¿Sí? Por detrás de ella tenemos el núcleo rojo, que realmente se ve rosado, no se ve negro como tal. Lo que queda lateralmente al núcleo rojo es lo que conocemos como los lemniscos, o que también se pueden llamar la cinta de Rey. Tenemos el lemnisco medial y el lemnisco lateral. El lemnisco medial contiene a los fascículos que ascienden desde del bulbo raquídeo hasta el tálamo y están involucrados principalmente en la función sensitiva, o sea, traen información sensitiva. El lemnisco lateral, que va a estar aquí en la parte más lateral, va a estar relacionado con la vía acústica, ¿ok? O sea, con la audición. Estos son los fascículos ascendentes, o sea, aquellos fascículos que van a ir subiendo. Luego tenemos otros haces laterales, entre ellos el espinotalámico lateral, que van a estar principalmente relacionados con la vía del calor y del dolor. Todas estas vías van a terminar evidentemente en el tálamo. Como ustedes saben, el tálamo es un gran núcleo sensitivo. Entre las descendentes, ¿verdad? Que son aquellas que van a ir descendiendo, obviamente la piramidal es la más importante, esa es motora, pero entre las sensitivas vamos a tener, por ejemplo, el tecto espinal, que va a llegar, como dice su nombre, desde el tegmento mesencefálico hasta la médula espinal, en este caso en la parte lateral, y se va a encargar de los movimientos reflejos. Esto es muy importante porque cuando nosotros, por ejemplo, lo clásico, a mí me pasa mucho eso, vamos a planchar, eh, sin querer tocas la base de la plancha y automáticamente retiras la mano antes de que te queme, ¿verdad? Eso, por ejemplo, son movimientos reflejos, son movimientos automáticos, o sea, antes que se haga consciente, vos ya retiraste la mano. Todos esos movimientos están involucrados justamente en esta vía, que es la vía deltoespinal, que son vías realmente muy complejas, porque existen un salto directamente entre lo que es la vía motora, pero sin hacerse consciente. O sea que eso es lo que vamos a ver más adelante en lo que conocemos como la vía refleja, ¿verdad? O el arco reflejo, que es cuando existe una vía más pequeña que antes de llegar al cerebro llega solamente a los núcleos de la base y de ahí ya viene la respuesta, que es justamente retirar el miembro. Porque nosotros, ¿qué ocurre cuando si accidentalmente nos quemamos? Le doy el ejemplo de la plancha porque eso a mí me pasa siempre. Accidentalmente nos quemamos, retiramos el miembro y después nos hacemos conscientes de que nos quemamos. No es al revés, o sea, todo es muy rápido. Y eso es justamente lo que llamamos nosotros el arco reflejo, que es una vía, es una respuesta motora, pero que no llega a la conciencia, no llega a la corteza cerebral, sino que llega hasta los núcleos de la base y de ahí ya viene la respuesta. ¿Mm? Luego tenemos también otro haz importante que es el córtico hipotalámico espinal, que tiene función, en este caso, principalmente neurovegetativa, o sea, la vía neurovegetativa, que es justamente la vía que va a controlar, por ejemplo, el peristaltismo, eh, el control de esfínteres internos. No hablamos de los esfínteres externos, porque esos son motores. Entonces, también atraviesan el tegmento. Entonces, la sustancia blanca dividimos en fibras que ascienden y fibras que descienden. De lo más importante, como les dije, es la vía piramidal, que corre por los pedúnculos, y los lemniscos, que van a estar encargados de las vías del tegmento, ¿verdad? Lemnisco medial, lateral, y el trigémino, ¿ok? Entonces, acá tengo el lemnisco medial,
lemnisco lateral, y más o menos en este punto estaría el lemnisco trigeminal, ¿verdad? Está encargado de parte de lo que es el origen del nervio trigémino. Obviamente que también el mesencéfalo tiene una parte dentro del sistema ventricular. En este caso contiene el acueducto de Silvio, que también se le puede llamar acueducto mesencefálico, que está localizado entre, ¿verdad? Como les dije, el acueducto de Silvio, una parte corresponde al tectum y una parte corresponde al tegmento. O sea, no es exclusivamente ni del tectum ni del tegmento. Aquí vemos el acueducto de Silvio, entonces sus límites son el tectum y el tegmento. El acueducto mide hasta aproximadamente 2 centímetros de longitud, ¿ok? Y comunica el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. Y tiene un diámetro promedio de 1 a 2 milímetros, o sea que es muy, muy pequeñito. Está tapizado por epéndimo, al igual que todos los ventrículos, y está rodeado de sustancia gris, que corresponde a la sustancia gris periacueductal, que ya dijimos que va a tener por delante del conducto de Silvio, vamos a tener el origen del tercer y cuarto par craneal, de la sustancia gris periacueductal, acueductal del tercer y cuarto ventrículo. Bien, alguna hablamos de la configuración externa. El mesencéfalo tiene una cara anterior, dos caras laterales y una cara posterior. Si yo divido el mesencéfalo, puedo dividir en dos grandes porciones, el tectum y el tegmento. El tectum contiene la lámina cuadrigeminal, que son los tubérculos cuadrigéminos, superior e inferior. El tegmento va a contener a los pedúnculos cerebrales y a la calota mesencefálica. Esta es la calota mesencefálica, ¿verdad? Que es la parte más superior. Y el tegmento tiene otra vez la sustancia gris, ¿verdad? Tenemos la sustancia gris periacueductal, los núcleos rojos y los núcleos negros. Y entre ellos interpuesto la sustancia blanca, que lo más importante, como le dije, son los pies cerebrales, que contienen la vía piramidal, y las vías del tegmento, como tenemos a los lemniscos, lemnisco medial y lemnisco lateral. Y el espacio, de caso involucrado en el sistema ventricular, tenemos el acueducto de Silvio. Radiológicamente, en un corte sagital, esto es lo que yo veo del pedúnculo. Veo aquí mi tectum, esto es mi tegmento y esto es mi acueducto de Silvio. Por detrás de la lámina cuadrigémina o del tectum, voy a tener la cisterna cuadrigeminal. Por delante del pedúnculo voy a tener la cisterna interpeduncular. O sea que otra vez el mesencéfalo tiene relaciones con las cisternas. Y alrededor del mesencéfalo voy a tener las cisternas ambiens, ¿ok? Que son las cisternas perimesencefálicas. Y por delante de los pedúnculos voy a tener la cisterna crural. Aquí tengo un corte axial, tengo el pedúnculo cerebral, la fosa interpeduncular, esto es la cisterna interpeduncular, ¿ok? Aquí lateralmente voy a tener la cisterna ambiens y aquí atrás, por detrás de la lámina cuadrigeminal, tengo la cisterna cuadrigeminal. Y esto es el acueducto de Silvio, ¿ok? Ahí está el acueducto de Silvio. Parece así como ¿cómo se llama? Parece la silueta de Mickey si le miramos así, ¿verdad? En un corte coronal tengo los pies cerebrales, ¿verdad? Que son parte de la vía piramidal, que ven cómo va descendiendo desde la corteza. Esto es la corona radiada, cápsula interna, pie cerebral y eso continúa como la vía piramidal. Ahora, este es el caso que justamente me tocó recibir ayer en la urgencia. Bueno, esta es una paciente de 38 años, femenino, no tenía ninguna enfermedad de base, no era hipertensa, no era diabética, nada de eso. Y estando en la casa, desayunando, la paciente tiene un desvanecimiento brusco, una alteración del sensorio de manera brusca, es llevada inconsciente por sus familiares a la urgencia acá en mi hospital. Cuando le dio mi R1,
le encontró Glasgow 3. La escala de Glasgow es una escala que usamos nosotros para evaluar el nivel de conciencia del paciente. Se evalúan tres funciones: la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. La escala de Glasgow, la puntuación máxima es 15 y la puntuación mínima es 3. La normal, que es la 15, es cuando el paciente abre los ojos de forma espontánea. Es cuando le respondes algunas preguntas básicas, como por ejemplo, ¿cómo se llama? ¿De dónde es? Y el paciente responde de manera coherente. Entonces está orientado en tiempo, espacio y persona. Y luego la respuesta motora es cuando le pedís que ejecute acciones simples, como por ejemplo cerrar la mano, levantar el brazo, doblar la rodilla, y el paciente puede obedecer. Esa es la puntuación normal, que es 15 de lo normal, para un paciente que tiene las funciones preservadas. A medida que esas funciones se van deteriorando, vamos a ir bajando los puntos. Nosotros hablamos de un corte a nivel del 8, que es cuando ya hablamos de coma. 8 para abajo, hablamos de un estado de coma, hablando de origen neurológico, ¿verdad? Entonces, el 3, obviamente, es la función mínima que tiene el paciente. Prácticamente estamos hablando ya de un paciente cercana a una muerte encefálica. ¿Ok? Acuérdense que hoy en día ya no usamos el término muerte cerebral, usamos el término muerte encefálica, porque sabemos bien que la corteza puede estar dañada, pero el paciente va a seguir viviendo porque realmente lo que le hace vivir es el tronco. Entonces, no hablamos de muerte cerebral, hablamos de muerte encefálica. Entonces, el paciente llegó a Glasgow 3, obviamente no podía respirar por su cuenta, fue intubada, se le llevó a tomografía y encontramos esto. ¿Mm? Esto que ven aquí, esto es mi mesencéfalo. ¿Ok? ¿Qué tendría que haber aquí por delante del mesencéfalo? La cisterna interpeduncular. ¿Se ve o no se ve esa cisterna? No se nota nada. No se ve esa cisterna, está colapsada. Lateralmente tendría que estar la cisterna ambiens. ¿Se ve esa cisterna? No. No. Entonces, todas las cisternas peritroncales están colapsadas. Eso es lo que llamamos nosotros los signos de enclavamiento. O sea, el tronco está siendo apretado. ¿Y cuál es la causa? Este enorme hematoma que está en el cuarto ventrículo. ¿Mm? Probablemente dos opciones: o un tumor cerebral que sangró y sangró en el cuarto ventrículo. Ese sangrado, ese hematoma, empujó al tronco hacia adelante y lo apretó contra el clivus, borrando todas las cisternas. O sea que el tronco estaba siendo apretado. Por eso el paciente deteriora bruscamente de sensorio, cae en coma. ¿Ok? El coma es principalmente por el tronco. Cuando está afectado el tronco, ahí hay coma. Entonces, nosotros vimos esta tomografía. ¿Y qué es lo que decidimos? ¿Qué yo puedo ofrecerle a este paciente? ¿Qué ustedes creen que yo puedo hacer con este paciente? ¿Qué creen que le podría ayudar a este paciente? Siendo que el hematoma le está empujando y le está apretando al tronco. ¿Qué creen que puedo hacer yo? ¿Tienen alguna idea? ¿Qué creen que podríamos hacer por este paciente? ¿Mm? Si Algún es el drenaje o algo. Claro, si es el hematoma que le está apretando, entonces yo tengo que sacar este hematoma de acá. ¿Y cómo voy a sacar este hematoma de acá? Entrando por la fosa posterior, porque estamos en fosa posterior. Entonces lo que le hacemos es una craniectomía descompresiva de fosa posterior. Esto ya es realmente el fin de la cirugía. Esto es, se driló todo o se sacó la protuberancia occipital externa. Aquí vemos esto que ven aquí que tiene un color marroncito, eso es la tórcula. ¿Ok? Esa es la tórcula. Hasta ahí yo le abrí el occipital. Y esto que ven aquí es un parche sintético de dura madre que usamos para cerrar el defecto. Pero ven cómo está hinchadísimo esto, está todo como colapsado. ¿Por qué? Porque el cerebelo estaba súper edematizado. Incluso para poder cerrar esto tuvimos que retirar un poco de parénquima de cerebelo
se drenó un poco el hematoma, pero ¿qué pasa? ¿Qué ocurrió? Ese tronco estuvo apretado mucho tiempo, porque, bueno, por cuestiones logísticas, entre que llegó el paciente y entró al quirófano, se perdió un poco de tiempo. Entonces, de hecho que paciente que ingresa con clase 3, muchas veces nosotros ya decidimos no operar porque sabemos que el pronóstico neurológico es muy malo, pero como era una paciente joven, entonces se decidió ofrecerle la cirugía. ¿Qué pasa? Este paciente, o en este caso esta paciente, pasó a la terapia, 12 horas después presenta esto, midriasis bilateral reactiva. ¿Qué significa eso? Que los núcleos del tercer par que se encuentran dentro del mesencéfalo están afectados. Eso significa que el mesencéfalo está afectado totalmente. O isquemió todo el mesencéfalo porque estaba apretado y eso se traduce con que se lesiona los núcleos del tercer par. Entonces hay midriasis, hay una dilatación de las pupilas. ¿En qué se traduce eso? Muerte encefálica. Esta paciente hoy se diagnostica muerte encefálica. O sea que, infelizmente, a pesar de que se hizo la cirugía, bueno, el pronóstico igual sabíamos que era ominoso, el paciente igual llega a muerte encefálica. En estos casos, obviamente, en nuestro país, esto entra en acción la ley Anita, que es justamente la ley donde todos somos donadores de órganos, excepto que haya una oposición, ¿verdad?, de los familiares o que el paciente en vida haya hecho una oposición por escrito. Igual hay que se respetan los tiempos. Normalmente, para hablar de muerte encefálica, se le retira las drogas que le dejan dormido al paciente y eso se evalúa cada 6 horas, ¿verdad? Normalmente a las 6 horas, luego a las 12 horas. Si no hay ninguna respuesta vegetativa del tronco, o sea, respuesta al tronco, ahí se hace el diagnóstico de muerte encefálica y ahí se decide o no ablación y trasplante de órganos dependiendo de las condiciones tanto de logística como de los familiares, porque si los familiares se niegan, obviamente al final de cuentas no va a ablación ni trasplante. ¿Mm? Y esto operamos ayer, infelizmente hoy hacemos el diagnóstico de muerte encefálica. Bien, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda?